En Colombia hay una mafia que opera a través de clanes, clanes judiciales, periodísticos, politiqueros, de abogángsters, y hoy quiero que analicemos 6 tesis sobre esos clanes, pero antes de eso quiero compartirles una reflexión personal, como para entrar en materia. La semana pasada alguien se hizo pasar por mí, porque yo administro una comunidad en WhatsApp en donde hay 101 grupos y hay aproximadamente 3000 personas. Entonces alguien se hizo pasar por mí diciendo que yo iba a trasladar los integrantes de un grupo de WhatsApp a otro, y ese alguien era un pirata informático, y una señora lamentablemente cayó en la trampa, y este hacker, que realmente es un cracker, le robó todos los contactos a la señora y empezó a pedir dinero a nombre de la señora. Al enterarse de la situación, la señora denunció esto ante la policía, y a través de expertos en seguridad informática de la policía se dieron cuenta que el delincuente cracker que se hizo pasar por mí era integrante de uno de mis grupos de WhatsApp. Y apenas hace unos minutos me acabo de enterar de la noticia, y obviamente pues tengo que resolver el tema ahora, me debe ir un poco más temprano, pero yo sí quiero que hablemos un poco de estas 6 tesis a partir de eso, de cómo estamos inmiscuidos en una sociedad de delincuentes, y estos delincuentes informáticos son delincuentes comunes, pero en las altas esferas del poder hay delincuentes de cuello blanco, y la mayoría están impunes. Quiero que empecemos con la grave denuncia que hizo ayer en el Tercer Canal el periodista Gonzalo Guillén, un periodista que en julio cumple 72 años y que ya lleva más de 40 años denunciando estos clanes. A Gonzalo Guillén, con la complicidad del exfiscal Néstor Humberto Martínez, que lo llaman el doctor Cianuro, ya saben ustedes que este señor es el presunto autor intelectual del magnicidio a Pisano por haber denunciado el tema de Odebrecht, en el que también está implicado el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Y literalmente en el Poder Judicial hay una mafia de negocio con las tutelas, y eso es lo que básicamente denuncian en ese video que ustedes pueden ver ahí en el Tercer Canal. ¿Y cómo opera esta mafia? Perfilan a los periodistas críticos, como en este caso Gonzalo Guillén, y tratan de crearles falsos positivos judiciales. Aquí tenemos un profesor que ya ustedes conocen y que ahorita pues seguramente también nos va a dar su punto de vista, que ha sido víctima de 2 falsos positivos judiciales. Él lo mismo estaba denunciando aquí Gonzalo Guillén. ¿Cómo fue que se orquestó esto con la mafia de las tutelas? Hay un fiscal que tiene que ver directamente con la mafia, que era la mano derecha de Marta Mancera y de Francisco Barbosa. Estoy hablando de Daniel Hernández, que es un narcotraficante pero que se hace pasar por fiscal. Daniel Hernández pues ha sido denunciado por Gonzalo Guillén, y Gonzalo Guillén, entre los 18 puntos que sugirió en la carta que escribió para la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, habló de ese punto de por qué ese delincuente Daniel Hernández seguía en la fiscalía cuando él había presentado todas las pruebas para que lo sacaran de allí. Entonces, de entrada, la fiscalía nueva sigue siendo la misma fiscalía vieja. ¿Qué dice el amigo Alexander? Interpelo, Wilmer, inclusive se especula en los corredores de la Fiscalía General de la Nación que la persona en el mandato de este señor Barbosa Delgado y Mancera
él era el que realmente estaba detrás del trono, él era el que detentaba el control de los actos siniestros y no santos que enfrentaron al interior de la Fiscalía General bastante cuestionados. Sí, tiene un perfil de delincuente de poca monta. Exactamente. Y para complementar lo que dice nuestro amigo Alexander Obregón Rentería y esta primera tesis, quiero que le pongan cuidado a esto, vean, al señor Mora Capera. Mora Capera es un magistrado que estuvo en un proceso judicial en contra por enriquecimiento ilícito, porque el tipo tenía en su patrimonio 1.300 millones de pesos. Hagan cuentas. Un magistrado se gana aproximadamente 27 millones de pesos, que es un buen pago. Si ustedes multiplican esos 27 millones de pesos por 12 meses, o sea que estos magistrados se están ganando 324 millones al año, muy buen pago. Y si ustedes multiplican esos 324 millones por 4 años, da la cifra aproximada de 1.296 millones. O sea que este señor, para poder lograr ese patrimonio, necesitaba ahorrar el 100% de su sueldo 4 años, que es lo que dura un periodo presidencial, lo que dura un periodo en la Fiscalía General de la Nación. O sea que este señor de que sobrevivió 4 años. Entonces, este mismo señor que estaba siendo juzgado por enriquecimiento ilícito y posiblemente por testaferrato, porque muchas veces ese dinero es por sobornos o por testaferratos, en el caso del señor es porque hay un negocio de tutelas en donde hacen falsos positivos judiciales estos magistrados y con eso se enriquecen. Entonces, esto es lo que está denunciando aquí el periodista Gonzalo Guillén. ¿Y cómo entra a jugar ahí el señor Matos, un reconocido enemigo del periodista Gonzalo Guillén? Matos es un corrupto condenado por corrupción. Entonces, Matos hizo un pacto con el exfiscal Néstor Humberto Martínez para encochinar con un falso positivo judicial al periodista Gonzalo Guillén. Ahí nace esa denuncia. Y resulta que todo se destapó porque entre delincuentes tienen unos códigos de lealtad. Pero Matos traicionó a Néstor Humberto Martínez. Él le robó $4 millones. Justo cuando, de manera bastante fraudulenta, con conflicto de intereses, eligen a este señor Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la nación. Entonces, Matos dijo, como este señor ya es fiscal, me le va a robar estos $4 millones que yo le había prometido, del torcido que habíamos hecho. Y entonces, en esa pelea de los ex socios Néstor Humberto Martínez y Matos, Gonzalo Guillén pudo pescar en río revuelto y encontrar las evidencias de cómo lo estaban entrampando para diezmar su ejercicio de periodismo crítico. Pero en este clan también entran los medios masivos de desinformación. Esta es la segunda tesis. En Colombia está el Clan del Tiempo, que es propiedad quizás del hombre más rico de Colombia, de Sarmiento Angulo, que ha montado presidentes, que montó a presidentes como Uribe, a presidentes como Santos, como Duque. Entonces, Sarmiento Angulo, el diario El Tiempo, los banqueros Gilinski, que también son mafiosos, la organización Ardila Lule, que también son mafiosos, RCN, el grupo Santo Domingo, que también son mafiosos, Canal Caracol, y el grupo del uribista conservador antioqueño Gómez Martínez, el colombiano, que también son mafiosos. O sea, la prensa está manejada por puros clanes mafiosos, puros clanes que han tenido que ver o con el cartel de Medellín, o con el cartel de Cali, o con el clan del Golfo, o con grupos paramilitares que supuestamente se desmovilizaron en el gobierno de Uribe, pero realmente se volvieron bandas criminales. Entonces, todo esto, como diría nuestro amigo
Alexander Obregón Rentería es un entramado sistémico criminal, en donde hay periodistas que sacan noticias falsas, en este caso contra Gonzalo Guillén, hay magistrados que se enriquecen de manera ilícita y que hacen pactos con fiscales corruptos como Néstor Humberto Martínez, el doctor Cianuro, hay abogánsters como los abogados de Uribe, Jaime Granados, Jaime Lombana, Abelardo de la Espriella, Diego Cadena, Iván Cancino, que es el abogado de Diego Cadena. Esos abogánsters también trabajan en complicidad con los narcofiscales, con los narcomagistrados, para hacerle falsos positivos judiciales a periodistas como Gonzalo Guillén. Y aquí entra el señor Matos, entre ese conjunto de empresarios corruptos que también hacen negocios con estos fiscales, con esos magistrados, con esos periodistas y con esos abogánsters. Pero faltan los más peligrosos, que son los que beben también de la teta pública, pero que actúan en mayor masa y que han actuado en contubernio con todas las mafias del país. Los clanes del Congreso, los mismos que mataron al periodista Jaime Vázquez en Cúcuta. Estos clanes que eran parapolíticos y que aplaudían a Salvatore Mancuso y que decían que era un héroe nacional al lado de Carlos Castaño, y que ahora dicen que Salvatore Mancuso es un mitómano que odia al doctor Uribe. Estos mismos clanes son los que denuncia el politólogo y actual senador de la República, Ariel Ávila Martínez. En sus investigaciones, Ariel Ávila ha encontrado que hay 54 clanes, 54 familias, que son los que han movido los 4 poderes en la historia de Colombia. Lamentablemente, algunos de estos clanes se le han colado al presidente Petro, y eso hay que decirlo con absoluta sinceridad. El clan Liscano, por ejemplo, de Mauricio Liscano, un ex uribista, un ex santista, que se montó al bus del pacto histórico en mayo de 2022, que lamentablemente ayudó a subir al presidente Petro, y que el presidente Petro le ha dado 2 cargos muy importantes. El cargo en donde hizo el despilfarro de las plumas de ganso y los televisores, recuerden ustedes, ese fue el primer escándalo del gobierno de Petro, y lo manda a Mintic, que es el ministerio que más atracó el gobierno de Iván Duque Márquez, con Karen Abudinen. Entonces, ¿cómo vas a meter a un delincuente de estos que fue uribista, que fue santista y que hace parte de los 54 clanes que denuncia Ariel Ávila a manejar a Mintic? Entonces, de entrada, ese es el peor error que en mi opinión ha cometido el gobierno de Petro y Petro mismo. ¿Qué dice Alex? A mí me llegan destellos así que yo estoy subiendo a la fase. A propósito de esos clanes de abogánstero, esos leguleyos, alambriqueros, tinterillos, el señor Abelardo de la Espriella, de forma descarada, cínica y arrogante, dice que la ética en el derecho es una macula, eso es una mancha, es un lunar. Cuando la ética en el derecho, en cualquier profesión que usted tenga la oportunidad de ejercer, verbo y gracia para servir al pueblo, la ética, la columna vertebral, la espina dorsal, y él manifiesta que la ética en el derecho es una macula, es una mancha. Y todos estos abogados que usted trajo a colación ahorita, este señor Cancino es el que está remoqueteado como el doctor Diarrea, es ese, un tipo que utiliza todo tipo de sofismas para dilatar procesos, pero siempre tiene el cuento escatológico, o al cliente del que está representando le dio causa escatológico, o a él. Los tipos no tienen ética. Ellos son personas que están ahí al servicio de todo ese submundo del AMPA, de la corrupción sistémica y criminal. Exactamente. Y este mismo Iván Cancino es abogánster de otro abogánster como Diego Cadena, que era el abogánster de otro abogánster como Álvaro Uribe Vélez. O sea, entre ellos se cuidan y son abogados expertos en defender a narcopolíticos, parapolíticos, paramilitares, y esa es su especialidad: burlarse de la ética y subestimar la ética, decir que la ley tiene unos límites que ellos no violan pero realmente sí violan, y tratar de subestimar la ética porque precisamente no tienen ética, como dice Alexander.
Y en ese contexto, puede que personajes como Liscano, como Benedetti, como Roy no estén condenados, pero éticamente, en mi opinión, fue un error de Petro haberlos metido ahí. Así le hayan conseguido votos a Petro, Petro debió traicionarlos, porque cuando uno traiciona a alguien que no tiene ética, uno está siendo ético. Así el delincuente diga, ay, me traicionó, yo le conseguí votos y no me dio ningún cargo. O sea, si yo fuera Petro, no les doy ni mierda. Le digo, sí, consíganme votos, únanse al pacto histórico. Y apenas me monte al poder, no les doy ni mierda. Eso es lo del adagio popular de que ladrón que roba ladrón merece 100 años de perdón. Es un adagio bastante polémico e interesante para analizar. Pero si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es el peor error de Petro y de su gobierno? Es ese, haber confiado en estos clanes, que entre otras cosas, Benedetti es miembro de uno de los clanes del Caribe colombiano. Entonces tenemos Liscano, que es del clan del eje cafetero, sí, y Benedetti del clan costeño. O sea, de los 54 clanes que habían gobernado con el uribismo, hay 2 que se le colaron a Petro. Y miren, casi todos los escándalos del gobierno de Petro han venido por esos clanes. Noten eso. El escándalo de Benedetti con Laura Sarabia, el escándalo de las plumas de ganso y los televisores hipercostosos. Entonces, ahí es donde está el talón de Aquiles de Petro. Porque si bien Petro tiene muchas cosas buenas como gobierno y como persona, y Petro ha hecho muchas cosas buenas, uno como pensador crítico también tiene que criticar las cosas malas. Porque no podemos ser arrodillados o ser ovejas de rebaño o ser fanáticos de Petro, que porque votamos por él o porque creemos en sus 35 reformas que el país necesita. Lo que uno no se explica y siempre es un interrogante ahí palpitante es por qué Petro no los ha sometido a ostracismo, que no prescinde de ellos. Entonces ya hay grabaciones. Y saca a Benedetti y lo vuelve a meter en una embajada, o sea, ¿qué es eso? Hay grabaciones donde supuestamente él le consiguió unos votos y los votos no son adquiridos de forma ética. Entonces empieza uno como la cabeza le empieza a dar usted vueltas, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Igual la política sucia, es politiquería, realmente lo que hace que la política debe ser política es cuando se vuelve sucia, se vuelve politiquería. Sí. Es inexplicable eso, él ya debería haberlo sometido a ostracismo, a Roy Barreras, a Benedetti. Aunque a Roy ya lo sacaron del Congreso. Pero el problema es, bueno, cuando Petro sacó a Benedetti por insultar feamente a Laura Sarabia y por inventar cosas que luego no pudo comprobar, porque el tipo dijo que él había puesto miles de millones y nunca pudo comprobar eso, ¿por qué vuelves a meter otra vez a Benedetti? Ahí es donde surgen las dudas. Ahí es cuando se vuelve un error. Es como volver a meter a Alejandro Gaviria, después de que, según el mismo Petro, Alejandro Gaviria se robó 1 billón de pesos que era para la educación. Por eso se retrasó la reforma educativa y está retrasada la reforma educativa. Se perdió prácticamente 1 año con el señor Alejandro Gaviria, que ahora es panelista estrella de la revista Semana. Alejandro Gaviria es marchante con los uribistas contra Petro. Un tipo que comió de la teta de Petro sin merecerlo casi 1 año, que atrasó la reforma educativa, que se robó 1 billón de pesos para la reforma educativa, ahora es un marchante del uribismo en contra de Petro. Esos son los errores imperdonables. Yo desde que nombré a Alejandro Gaviria, yo decía, el tipo fue ministro de Santos, ya de entrada me genera sospecha. Y este no es el tipo que necesita Colombia para la reforma educativa. Habiendo intelectuales progresistas como los hermanos Subiría, o sea, habiendo gente tan buena, ¿cómo vas a meter a Alejandro Gaviria al Ministerio de Educación? Y también, otra cosa que Petro no ha podido explicar, ¿por qué sacó a Patricia Ariza? Si esta señora no ha tenido que ver con clanes. ¿Qué pasó con Patricia Ariza? ¿Por qué Petro no ha explicado públicamente por qué la sacó del Ministerio de Cultura? Son cosas que yo le preguntaría a Petro, porque uno no puede tragar entero, uno no puede ser oveja de rebaño. Por eso hay que evitar que el petrismo exista, porque no puede haber una doctrina que adore un presidente como si fuera un dios. El petrismo no puede existir. La revista Semana y estos clanes periodísticos del uribismo son los creadores del petrismo y de la palabra petrista. Y por eso me parece ridículo cuando seguidores de Petro o votantes de Petro del pacto histórico dicen, yo soy petrista. Cayeron en la trampa de estos clanes, porque están tratando de convertir a los seguidores de Petro en una secta como lo es el uribismo. Y las sectas no son buenas. Así hayan ideas buenas,
el comportamiento sectario nunca es bueno, porque siempre nos lleva al fanatismo, nos lleva a la carencia de pensamiento crítico, al arrodillamiento. Y por eso quiero dejar esta última tesis como reflexión. ¿Cómo lograr que Petro saque esos clanes que se han metido en los poderes ejecutivos? Porque ya suficiente tenemos con los clanes que hacen ñeñevacas como el de Fico y Andrés Julián en Antioquia. Ya tenemos suficiente con esos clanes uribistas como para que también se metan otros clanes que cogobernaron con el uribismo a dañar lo que está haciendo bien el gobierno de Petro. Esa es la reflexión que les quería dejar.